nos hace respirar, pero nos hace ver, nos ha dado la vida. Gracias porque podemos recordarlo cada mañana, cuando sentimos este viento fresco sobre nuestro rostro. Cuando sales de mañana y está así de fresco, es gracias, Señor, porque recordamos ese aliento de vida que Dios sopló sobre nosotros, ¿verdad? Muy bien. Algunas veces hemos conocido personas que anhelan demasiado una cosa, que luchan y ponen todas sus fuerzas, toda su energía por conseguirlas. Un anhelo, tal vez un sueño, un viaje, o alguna persona incluso la idolatran por llegar a tener un novio perfecto, una novia perfecta. Y una vez que consiguen aquel sueño, pasa el tiempo y se dan cuenta que toda esa fe que habían puesto en esa persona, en ese viaje o en esa cosa, se empieza a desvanecer. Habían puesto confianza en que eso les daría gozo, que les daría la felicidad quizás eterna. Y se dan cuenta que pasa el tiempo y empiezan a encontrar los defectos en esas personas. Los cristianos no podemos vivir así. Al contrario, los cristianos tenemos un llamado al contentamiento, un llamado a ser y estar felices con lo que Dios nos ha dado en este momento, con lo que tengo, con lo que soy y en mi vida espiritual. Y eso es justo de lo que vamos a hablar en el estudio de esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar a nuestro Señor y que sea Él quien ponga este mensaje, revelación en nuestro corazón. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias porque tú has dado esta mañana a nuestro corazón entendimiento. Te pedimos que abras también nuestros ojos espirituales y que podamos disfrutar de las maravillas de tu ley. Amado Dios, te pedimos que ahora sean agradables a ti las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. En la primera carta de Pablo a Timoteo, él está escribiéndole Timoteo vive en la ciudad de Éfeso y recordemos cómo esta ciudad es una ciudad donde hay mucho turismo espiritual porque existía el templo de la diosa Diana. Pablo, en su primer viaje, tiene contacto con Timoteo y es cuando Timoteo se convierte. Timoteo, en el primer viaje de Pablo, es cuando recibe la palabra de Dios y empieza esta gran aventura, este cambio de vida hacia el cristianismo. Y entonces está aprendiendo a relacionarse unos con otros, porque como se relacionaban antes en esta ciudad de Éfeso, pues era a través de la idolatría, a través del comercio, pero nunca a través del amor. Y entonces Timoteo, a través de la carta de Pablo, empieza a conocer también acerca del contentamiento. Y es este contentamiento el que empieza a generar un sentido de pertenencia también, como lo veíamos el domingo pasado, en la pertenecer a la familia de Dios. En la prédica del domingo pasado, todos queríamos tener ese sentido de pertenencia, de sentirnos hijos de Dios, sentirnos parte de la familia de Dios. Y esto es lo que Timoteo empezaba a experimentar, un contentamiento. Y cuando él tenía contentamiento, él experimentaba paz a pesar de las circunstancias. Y cuando no tenía contentamiento, cuando tenía insatisfacción, él empezaba a experimentar conflicto, amargura, división. Y es justo también lo que nosotros aprendemos o vivimos cuando no estamos contentos, cuando no tenemos satisfacción o contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Y ese es el llamado. Pablo habla en esta carta de 3 áreas en las cuales debemos de tener contentamiento. Áreas en las cuales debemos de luchar, aprender a caminar hacia el contentamiento. Y la primera área, por favor, tomen
la hoja de trabajo que está en su boletín. Y la primera área en la que Pablo se refiere es que nosotros vivimos una insatisfacción. El mundo tiene insatisfacción con el trabajo. Y entonces debemos trabajar acerca de él. Cuando Pablo habla de trabajo, nos estamos refiriendo a lo que hacemos cotidianamente, a lo que hacemos todo el día, no solamente estar atrás de una oficina, de un escritorio en una oficina o salir a vender. También cuidar a los niños, esa maravillosa oportunidad de transmitirles conocimiento, impactar su corazón, enseñarles, limpiar la casa, atender a nuestro esposo o a nuestra esposa. A eso es a lo que se refiere Pablo con el trabajo. Entonces son estas tres áreas de insatisfacción de las que habla Pablo y tres pasos que vamos a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de insatisfacción en el trabajo, nos preguntamos, ¿cómo estoy en mi trabajo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me relaciono con otros? Y quizás hoy tu trabajo es ir a la universidad, ir a la preparatoria. Quizás hoy tu trabajo es estar atrás de una oficina, salir a vender. Quizás hoy tu trabajo es buscar trabajo. Porque algunas personas que en este momento no tienen un trabajo en el cual, a través del cual sea fijo y Dios provea la economía, pues ya tienen un trabajo. Y ese es buscar trabajo. Y a veces no estamos contentos. Hay mucha insatisfacción con lo que sentimos. Hay un estudio que declara que cuando tú no estás contento con tu trabajo, se nota. Y verdaderamente cuando tú vas a algún lugar y un dependiente no está contento con su trabajo, pues el trato hacia nosotros a veces es negativo, ¿verdad? Cuando tú ves a una persona caminando cabizbajo de regreso del trabajo, quizás no está contento con su trabajo. Pablo habla en esta carta a Timoteo acerca de la relación que había entre los amos y los esclavos. Y habla de dos relaciones, de los amos que no son creyentes y de los amos que sí son creyentes con relación a los esclavos. Y quizás hoy no estamos viviendo una esclavitud, pero sí estamos viviendo principios de vida iguales. Y es por eso que tenemos que tomar en cuenta. En aquel tiempo había esclavitud. La cuarta parte de las personas que vivían en Roma eran esclavos. La cuarta parte, esto es, si existían 200 millones o 200,000 personas, 50 eran esclavos. Y había esclavos por tres formas. La primera forma de ser esclavo es que los esclavos en alguna caían cautivos por una estrategia militar. Y entonces los tomaban como esclavos para salir a pelear como soldados. La segunda es que las personas debían mucho dinero y entonces se vendían hasta que le pagaban a su deudor y entonces eran sus esclavos. Y la tercera era por educación. Algunas personas se hacían esclavos de personas de mucha educación, de alta posición jerárquica, para que ellos después pudieran tener acceso a esa educación. Entonces, esta es la relación de los esclavos con los amos. Había amos creyentes y amos que no lo eran. Es por eso que Pablo nos habla de cómo debe ser la relación. Y la primera relación en el versículo 1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hay dos palabras muy importantes que resaltar en este versículo: honor y respeto. Así es como debemos demostrarnos en el trabajo, aunque nuestro jefe, aunque la persona de la que dependemos no sea creyente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reflejar a Dios. Yo les digo a veces a los alumnos en Crece: tú vas a ser la única persona cristiana que tenga contacto con tu jefe. Tú vas a ser tal vez la única Biblia que entre a lugares donde prohíben su entrada.
Quizás algunos venimos de familias que no son creyentes y solo nuestro ejemplo, nuestro hablar es lo que va a dar testimonio del amor de Jesucristo, de que ha transformado nuestras vidas. Entonces, por eso es que es muy importante que el trabajo que nosotros desempeñamos sea con honor y respeto, aún y que nuestro jefe no sea creyente. Y la segunda situación es cuando sí dependemos de un jefe cristiano, de un jefe creyente. Y dice en el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Aquí el esclavo cristiano de repente empieza a tener más confianza con su jefe, porque van a la misma iglesia, se congregan, estaban juntos y estaban al mismo nivel. Y empieza a haber un desorden en el esclavo y empieza a hacerse un poco más flojo. Y es por eso que Pablo nos está llamando a que, al contrario, lo sirvamos todavía más. Hay algunos mitos, y algunas veces son realidad, que algunos hermanos cristianos contratan a otros hermanos cristianos para trabajar en sus empresas y salen decepcionados. Nosotros tenemos que cambiar esas malas experiencias y nosotros tenemos que hacer ese cambio en la comunidad. Nosotros queremos alcanzar al Campestre, a Rancho Contento, incluso a Bosques Vallarta. Entonces, cuando nosotros pasamos por esas colonias, vayamos orando por las personas que viven ahí, pero además comportémonos como es digno. Y si podemos servir en algo en estos lugares, incluso con nuestros vecinos, pues pongámonos a sus órdenes, a servirles, puesto que verdaderamente es Dios quien se interesa en lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Por lo tanto, el paso a seguir para salir de la insatisfacción en el trabajo es ver a nuestro trabajo como una ofrenda a Dios. Así es como debemos de comportarnos y de ofrecer nuestro trabajo. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Este versículo verdaderamente es un versículo que transforma. Yo recuerdo cuando leí este versículo, malamente lo comparé con aquel anuncio de Coca-Cola en el Mundial 86. Y decía: come Coca-Cola, toma Coca-Cola, piensa Coca-Cola, juega Coca-Cola. Y yo hoy te podría decir: piensa en el Señor, habla para dar gloria al Señor, camina para dar gloria al Señor, trabaja para dar gloria al Señor, habla para dar gloria al Señor. A veces hablamos para chismear, a veces hablamos para criticar, a veces hablamos para quejarnos. Y al contrario, dice aquí que todo lo que hagamos, lo hagamos para dar gloria al Señor. Entonces, ese es el llamado, amados, a dar gloria al Señor con todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Que realmente seamos intencionales. Esto es, que a propósito abrazo a alguien para darle ese consuelo tal vez a mi hija, a mi esposa. Que a propósito le digo mi amor, que a propósito le hablo con palabras amorosas. Todo hagámoslo a propósito. Tú no estás trabajando para una persona. Tú no estás trabajando para una empresa. Como lo dice la palabra, nosotros estamos trabajando para el Señor, porque Él es el dueño de nuestra vida y nosotros, por lo tanto, debemos obedecer. Esto es en lo que Dios se interesa. Dios se interesa en tu trabajo, Dios se interesa en lo que tú haces, Dios se interesa en lo que tú vendes, Dios se interesa en todo el tiempo que tú estás de cerca con Él. El trabajo es una bendición, amados. El trabajo es la forma en la que nosotros podemos dar honra y gloria a Dios. Algunas personas decían que el trabajo es un castigo. No es verdad. El trabajo fue dado antes de la caída del hombre. Y era un privilegio trabajar.
Dios le puso a Adán ponerle nombre a todas las criaturas. Y eso ha de haber sido súper creativo, apasionante, ¿verdad? Ponerle, ¿cómo se va a llamar? Tenía que ser creativo Adán. Era un trabajo maravilloso, era un privilegio servir a la obra de Dios. Sin embargo, viene la caída y entonces ya tenemos que ganar, sudar, pero no por eso deja de ser digno, no por eso deja de ser un privilegio el trabajo. En la hoja que yo les di de trabajo puse que la calidad y el cumplimiento con el que trabajas en el día es en la manera en la que tú glorificas a Dios, en la que tú transmites la imagen de Dios, eres el portador de su imagen por medio de tu trabajo. La bendición de número 6 dice que Dios te guarde y te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. Quiere decir que una bendición es que nosotros nos convirtamos en un espejo donde Dios se mira, se refleja para que tú lo reflejes a los demás, para que los demás vean a Dios a través de tu trabajo. En la iglesia tenemos un eslogan y dice: excelencia en todo y todo para la gloria de Dios. Porque nos esforzamos en ser excelentes en la alabanza, en el mantenimiento, en la adoración, en el sermón. Sin embargo, queremos hacerlo todos los días, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el taller. Esta visión es que nosotros andamos por fe y no por las circunstancias. Esta es la visión que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos a ver el área número 2 que habla Pablo, y dice que esta área es el área espiritual. Y dice que a veces están insatisfechos con la vida espiritual. En muchas ocasiones seguimos una corriente espiritual por tradición. Nosotros mismos al principio tal vez vivíamos en otra creencia, teníamos otro comportamiento espiritual, ni siquiera nos acercábamos a la palabra de Dios. Todos queremos creer. Dios ha puesto una necesidad en nosotros de creer y de estar cerca de Él. Sin embargo, no es estar haciendo actos religiosos, sino es actos de piedad, cerca de Dios. Así lo era también en Éfeso, y por eso es que se le rendía tanto tributo a esta diosa Diana, y era tan famoso el templo de la diosa Diana y las sacerdotisas que expiaban los pecados de los pecadores, y que ya se convertía casi hasta en un turismo exótico, religioso y espiritual, el ir a Éfeso. Las personas creían por tradición, las personas creían por cambios, pero todas estas creencias no traían cambios a sus vidas, seguían iguales. Y probablemente en nuestra vida así era antes de conocer a Cristo, antes de haberle entregado nuestra vida. No había transformación. Tú tenías o tratabas de ir a un lugar, a otro, de hacer ciertas cosas religiosas, ritos, y no había cambios en nuestra vida. Hasta que llega Jesucristo, llega el Evangelio a nuestra vida, y entonces sí, hay un antes y un después. Así como Cristo partió la era antes y después de Cristo, en nuestra vida también Cristo ha partido antes y después de Jesucristo en nuestras vidas. Y es por eso que solo la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la que transforma. Ningún acto religioso, nada de religiosidad nos va a transformar. Solo la palabra de Dios es la que nos transforma, porque esta palabra es verdad y no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sin embargo, el mundo nos ofrece tantas creencias. Yo les decía, nos ofrece el mundo creencias a la carta. A ver, ¿cuál es la que más me conviene? ¿Cuál es la que se me antoja? ¿Cuál es en la que menos me exigen? ¿Cuál es en la que más cómodo me encuentro? Esas creencias no transforman nuestra vida, amados. Son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que cambian nuestras vidas, no las tradiciones.
Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Seguir a Cristo es seguir la verdad. Seguir a Cristo cambió mi vida. Sus palabras me animan, sus palabras nos transforman, sus palabras te dan dirección, su palabra te da seguridad, su palabra te da respaldo. Y entonces puedes andar seguro con la palabra de Dios, creyendo. Y si tú sigues a Cristo, puedes tener la seguridad de que no te vas a equivocar. Si tú obedeces, puedes tener la seguridad de que no te vas a equivocar. En vidas pasadas, en la vida antes de Cristo, pudiéramos haber tenido depresión, pudiéramos haber tenido tristeza. Pero me he encontrado con que después de haber recibido a Cristo, encuentro a personas deprimidas, encuentro a personas tristes, encuentro a personas sin aliento. Y es preocupante, porque hemos dejado, amados, nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Es por eso que viene la tristeza, es por eso que viene la desilusión, es por eso que viene el desánimo, porque nos hemos olvidado de lo que Cristo dejó por escrito, que es su palabra. Cristo nos dijo: yo soy el buen pastor y te cuido. Lo dejó por escrito porque si escrito se nos olvida y no volvemos a su palabra, imagínate que no lo hubiera dejado por escrito. Dios nos dijo: yo soy el agua viva y entonces te refresco. Verdaderamente hay un ánimo con su palabra en nuestro corazón. Hay un ánimo grande en nuestras vidas. Jesús nos dijo: yo soy el camino, yo soy el pan de vida y te alimento. La palabra de Dios misma dice que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nos alimenta, que nos anima a seguir, que nos da sustento, nos da ánimo, nos da seguridad. Pero lo más importante es que Dios nos ha dado vida eterna y eso es suficiente. Te ha dado la vida eterna, pero olvidamos que también nos dijo: yo soy el camino y te indico por dónde ir. Muchas veces nos encontramos perdidos y decimos: Señor, dame aunque sea una luz para saber por dónde ir. Cuando la palabra de Dios dice: yo soy lámpara a tus pies. Pero se nos olvida, nos hemos alejado, nos hemos olvidado de escuchar las promesas de Dios. Nos dijo Jesús: yo soy la verdad, para que no te vayas a confundir con otras costumbres, con otras tradiciones, con otras palabrerías de falsos profetas. Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy la resurrección. Esta es la más grande de las evidencias, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, y entonces te doy vida eterna. Es el único que ha resucitado. Es el Hijo de Dios quien nos ha dado salvación a través de esto. Nos ha dado la vida eterna. Todo lo que yo soy, todos los yo sois que están ahí son para nosotros y nos dan ánimo y nos dan gozo y seguridad. Vamos a ver cuál es el paso entonces al contentamiento, y es escuchar sus palabras y abrazarlas. Abrazarlas es hacerlas vida, es meterlas en nuestra mente, en nuestro corazón. Área número 3 de la cual habla Pablo, dice que las personas
encuentran insatisfacción con mis posesiones. Insatisfecho con mis posesiones. Y entonces estamos hablando del trabajo, de la espiritualidad y de lo que tengo. Pablo quería hablar de lo que soy, de lo que hago y de lo que tengo. Debemos estar contentos con lo que soy, con lo que hago y con lo que tengo. Y ahorita vamos a hablar acerca de esas posesiones que Dios nos ha dado. El fin principal de la mercadotecnia es posicionar un producto en la mente de los consumidores, de nosotros. Ese es el fin principal de la mercadotecnia. El fin principal de los cristianos debería ser posicionar la palabra de Dios en el corazón de los no creyentes. Esa debería de ser nuestro trabajo, posicionar la palabra de Dios en el corazón de los no creyentes. Pero a veces hacemos más caso a la mercadotecnia y se posicionan las cosas, y cuando aún no es una necesidad sino un deseo, lo convertimos en una necesidad. Es que yo necesito una camioneta nueva, es que yo necesito un avión, es que yo necesito estar en tal universidad, es que yo necesito vestir de tal marca, necesito una bolsa Michael Kors, o no sé qué marcas hay, ¿verdad? No son necesidades, amados, son deseos. Y eso es lo que nos ha confundido. Fácilmente nos confundimos. La mercadotecnia se ha convertido en una bomba cerca de nosotros que constantemente nos está metiendo insatisfacción. Indirectamente está poniendo insatisfacción en nuestro corazón porque nos muestra un producto como una necesidad y decimos yo no lo tengo, y entonces no estoy contento porque no tengo todavía el purificador Puritronic que hace que el agua sea más oxigenada. No, verdaderamente hemos perdido el escuchar la palabra de Dios. El versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la piedad es tu vida espiritual, conocer y vivir a Cristo. Esa es la piedad. ¿De qué sirve entonces que Cristo haya muerto, que haya salvado nuestra vida, que nos haya dado vida eterna, si nosotros estamos insatisfechos? Si nosotros tenemos una cara triste. El contentamiento quiere decir que estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado hoy y para siempre. En la Biblia, en el capítulo 7, versículo 8 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada queremos sacar, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Se cuenta de un hombre que estaba agonizando, muy rico, y le manda a llamar a su esposa y le dice: mira, pon en este saco todos los lingotes de oro que tenemos y ponlos en el ático, porque cuando me vaya me los voy a llevar. Después de que muere el hombre, la mujer sube y ahí estaba el costal, y dice: creo que los debía haber puesto en el sótano, no sabía para dónde iba. No nos vamos a llevar nada, amados. Pablo declara en el versículo 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Amados, el dinero no es malo. Nuestro apego a las posesiones es lo que es malo. Filipenses 4, 11 al 13 dice: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Por lo tanto, el paso para ir de la insatisfacción al contentamiento en mis posesiones es poder distinguir entre lo que necesito
y lo que quiero, de tal manera que entonces podamos estar contentos con lo que hasta hoy nos ha dado el Señor. Amén. Vamos a orar, amados, para dar gracias a Dios por esta palabra que hoy nos ha sido dada. Amado Padre, te damos gracias porque tú has revelado a nosotros cosas sencillas que debemos cambiar, que no debemos olvidarnos de escuchar tu palabra, tus promesas, que nos hemos olvidado de ser obedientes a ti. Permítenos, Señor, que verdaderamente nuestra vida transformada sea para darte honra y gloria en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.